On his second day in Chile, Pope Francis visited the San Joaquin women's prison. Upon arriving, he greeted various inmates and their children. Muchas gracias por venir. Ya, un besito y nos vamos. Él va todos los domingos a misa. Mire, Ayla. Por favor, mira, mira. El avión. Dale un besito. Dale un besito. Un besito. ¿Cómo se llama? In the prison's gymnasium, some 400 inmates awaited the Holy Father. He greeted them all. Many received him with their children in their arms, on whom the Pope bestowed his blessing. Nelly Leon, who is responsible for ministry in the prison, welcomed Pope Francis, calling him Father Friend of the Poor and Justice. Pero hoy, estas mujeres representan aquí, junto a usted, los casi 50.000 hombres y mujeres pobres y vulnerables privados de libertad. Digo pobres, Santo Padre, porque lamentablemente en Chile se encarcela la pobreza. Ellos y ellas hemos querido estar aquí para darle la bienvenida. The President of Chile, Michelle Bachelet, was in attendance, as well as Secretary of State Pietro Parolin. The Pope heard the dramatic testimony of Jeanette Zurita, an inmate who explained the difficulty of being away from her children. Papa amigo, aquí en la cárcel he sido testigo de grandes dolores. He visto llorar a muchas compañeras al enterarse de que han abusado de sus hijos o que han asesinado a alguno de ellos. Y ese dolor, Santo Padre, es totalmente desgarrador. Aquí conocimos la gracia de Dios y nos aferramos a Él día y noche, encomendamos a nuestros hijos y familia. Vivimos con la esperanza en nuestros corazones de que esto es solo una etapa, que pronto terminará. While Pope Francis listened closely, Jeanette made a request in the name of all inmate mothers. Padre, una petición muy sentida en representación de todas las privadas de libertad de Chile. Interceda para que el sistema de justicia modifique las condenas para las mujeres que somos madres menores de menores de edad. They sang him a hymn they composed before the Holy Father gave his discourse. Pope Francis explained to them that no one is free from sin and everyone deserves to be forgiven. He asked them to fight for their futures and those of their children. La sociedad tiene la obligación de reinsertarlas a todas. Cuando digo reinsertarlas a todas, digo reinsertarlas a cada una con el proceso personal de reinserción. Una por un camino, otra por otro, una más tiempo, otra menos tiempo, pero es una persona que está en camino hacia la reinserción. Y eso métanselo en la cabeza y exíjanlo. When the Pope cited Jesus, he who is without sin cast the first stone. All of the inmates responded. El que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. ¿Lo saben bien? ¿Cómo era? Ninguno de nosotros es cosa. Todos somos personas. Y como personas tenemos esa dimensión de esperanza. No nos dejemos cosificar. No soy un número. No soy el detenido número tal. Ser privado de la libertad no es lo mismo que el estar privado de la dignidad. No es lo mismo. La dignidad no se toca a nadie. Se cuida. After the address, gifts were exchanged. The Holy Father presented the center with a marble image of Mary. Before leaving, Pope Francis took a group photo with the prison guards.
Then he headed for the Cathedral of Santiago, where he will meet with priests and bishops.